historia del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a lacasadelahistoria.com, lacasadelahistoria.com, o ver la página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria, o consultar las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver 2 capítulos de las dictaduras. La dictadura de Onganía en este capítulo y la dictadura de Videla en el otro capítulo. 2 de los capítulos más duros de la historia de la Argentina. ¿Lo reconocen? Es el himno peronista, pero no lo podemos nombrar. No lo podemos nombrar porque aquí van a tratar de erradicar la memoria de Perón del pueblo argentino. Imagínate qué tarea tan imposible. Entonces los himnos se silbarán y los himnos se pondrán así en forma en forma musicalizada, porque nadie va a poder decir la palabra Juan Domingo Perón, porque eso va a tener cárcel. Es como tratar de arrancar del corazón del pueblo argentino el mito de Perón. Entonces vamos a ver cómo pasa eso. La vez pasada estábamos viendo la trascendental figura de Eva Perón. Y resulta que Evita, como vimos después en La Gloria, en su momento más tremendo, cuando más divina estaba, le da el cáncer en el útero y se muere. Curiosamente, la primera esposa de Perón también había muerto de un cáncer en el útero en el 43, y Eva Perón va a morir de lo mismo. Y cuando Evita muere, él queda gobernando un año más. Dicen que es el declive, el comienzo del declive del general, porque de todas maneras ella era luz y vida. Entonces pasa lo siguiente, ahí vienen unos momentos en los cuales, después de eso, hay un momento en el cual a Perón le van a hacer un golpe de Estado. Primero le hacen un bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y matan a 300 personas. Y después de ese bombardeo en la ciudad de Buenos Aires tan tenaz, Perón se logra salvar porque le avisan, pero matan a 300 personas, así nomás, así mejor dicho, bombardeando Buenos Aires, ¿sí me entiende? Así. Entonces la vaina es muy grave, pero muy, muy, muy grave. Entonces cuando la cosa es tan grave, Perón renuncia. Y Perón renuncia verdaderamente por impedir un baño de sangre generalizado. Él sabe que el pueblo argentino lo hubiera respaldado con su vida hasta donde él le pidiera al pueblo argentino que lo hiciera. Pero él dice, no, si yo no le puedo pedir esto, porque si yo les pido esto, lo que hago es conducirlos a la muerte. Y a mí me toca irme. Me toca irme porque si no, la va a pagar es el pueblo argentino. Y él se va. Entonces Perón sale por un lado para Paraguay, termina en Panamá, y va a terminar en España. Empieza el largo exilio de Perón, y Perón en el exilio se vuelve una reminiscencia, un paraíso perdido, un líder capturado como Jacobo I en la época de las rebeliones y Jacobo II en la época de las rebeliones jacobitas en Escocia y en Irlanda, o como Fernando VII el deseado en las épocas del tiempo napoleónico. Se vuelve un líder que todo el mundo añora, que todo el mundo quiere, que todo el mundo espera que retorne. Inmediatamente después, el golpe de Estado tiene como objetivo erradicar de la Argentina la memoria de Perón. Entonces, por supuesto, eso no se puede, no se puede. Y menos de todo, después de todo lo que hemos visto en estos últimos 2 capítulos, pues de manera. Entonces, ahí empieza la resistencia peronista. Y ahí es cuando todo el mundo empieza a mantener el peronismo en la clandestinidad. Y aquí va a pasar una cosa parecida como cuando, efectivamente, Fernando VII va a salir de la cárcel en España en la época posterior a la Revolución Francesa, y va a empezar a la época de la Restauración, cuando volvieron a meter a todos los reyes en los tronos y trataron la reconquista de la América Latina, que era el Imperio Español. Una época en la que la huella de una revolución se persigue hasta en el pensamiento.
Entonces esto se va a volver una cosa que hablar de Perón va a ser tan peligroso como hablar de Napoleón en la época en que acusaban a la gente de bonapartismo. El conde de Montecristo va a terminar 15 años en las mazmorras, en una prisión infame por ser acusado de bonapartista. La cosa es de ese tamaño, así fue. Persiguieron a todos los movimientos, persiguieron a todos los peronistas, proscribieron el peronismo y a Perón y su nombre. Entonces todo se vuelve una resistencia, porque todo el mundo está añorando un líder del cual ni siquiera se puede hablar. A todos los principales activistas peronistas los van a perseguir, los van a encarcelar, viene una represión, pero además de todo van a borrar y van a desaparecer el ministerio, digamos, la Fundación Eva Perón, que era la que había hecho toda la obra social. Entonces tampoco pueden retroceder todas las conquistas sociales que hubieran querido, porque eso ya era, mejor dicho, eran palabras mayores. Pero sí hubo, digamos, como un intento de tratar de echar atrás todo, y entonces pues eso va a llevar a un extremo a la política argentina, y de aquí en adelante esto va a tener una cantidad de etapas erráticas que luego van a llevar a las dictaduras. Entonces, esto es un golpe militar, sí, y es un golpe militar, pero entonces el golpe militar tiene varias secuencias. Entonces después dice, bueno, no, este golpe no digamos, no dura mucho tampoco, no va a durar este periodo, pero sí es un periodo de persecución muy fuerte a todo lo que en un momento dado hubiera sido toda la memoria de lo que fue Perón en su momento, y es muy doloroso para el pueblo argentino que le quiten una figura del tamaño y de la importancia que ha sido Perón. Entonces, esto explica también por qué el mito va a ser tan grande, ¿ve? Y por qué después va a aparecer peronismo de derecha y peronismo de izquierda, y por qué además los peronistas que, por el otro lado, pues como Perón mismo era una figura bien confusa porque era amigo de Franco y también fue amigo de Stroessner, o sea, no era, el tipo no era que fuera de izquierda, sino que reconoció una gran cantidad de reivindicaciones. Entonces es bien raro este periodo, y cada uno de los periodos tiene un nombre pomposísimo. Entonces aquí luego, después de este primer periodo de Urumburo, ahí cuando Urumburo va a subir, pasa que Urumburo, dentro de esta histeria antiperonista, es cuando les contaba la vez pasada, Urumburo, que secuestran el cadáver de Evita Perón y van y lo entierran en una tumba por allá anónima en Italia, y lo tuvieron en un teatro un poco de tiempo, y empieza toda esa leyenda macabra de qué pasó con el cadáver de Eva Perón. Entonces Urumburo va a ser digamos el hombre que va a ser el artífice de la desaparición del cadáver de Evita Perón, y que decían que habían un poco de réplicas en cera de la figura de Eva Perón, porque como a ella la embalsamaron y todo eso. Entonces el cadáver perdió un poco de años, hasta que más adelante un grupo de peronistas de izquierda, que serán los Montoneros, va a secuestrar a Urumburo y va a pedir a cambio que devuelvan, repatrien el cadáver de Evita Perón, y eso va a ser una complicación también cuando llegue. Entonces, después de esto, ya también gobernar sin Perón se vuelve una cosa muy complicada. Entonces, después de esta primera etapa, de la de Urumburo, va a llegar Frondizi, y Frondizi va a hacer un trato, digamos, con Perón como que se pueda volver de una u otra manera como a nombrarlo, o sea, va un poco a volver atrás y a considerar, Perón no puede volver de ninguna manera, pero que por lo menos se puede hablar de él, y que de alguna manera haya un vínculo, y entonces va a haber elecciones, y Perón ordena que voten en blanco, y los votos en blanco son la mitad de la votación, y la otra mitad de la votación elige un presidente, y ese presidente no puede ignorar la figura de Perón. Entonces Perón se vuelve una sombra en el exilio, y esa sombra en el exilio se vuelve un peso muy bravo en la política argentina, porque hay un hombre gobernando, digamos, en el alma de su pueblo desde el exilio, y una serie de gobiernos que no logran de ninguna manera darle la talla a los 10 años que gobernó Perón, y que no logran sacar adelante un proyecto como es la Argentina después de él, de la manera como Argentina se vio a sí misma. Entonces
aquí es cuando les digo que hay un tiempo de inestabilidad política y hay un tiempo digamos, de tratar de retomar un rumbo, pero con una prohibición primero tan grande y luego con una tibia recuperación histórica que no permite que él vuelva, pero que sí por lo menos no se borre su nombre de las inscripciones del templo, como hacían los egipcios cuando estaban bravos con alguien, simplemente borraban su nombre de las inscripciones. Ya, digamos, la cosa se pone un poco menos grave, y fue durante el periodo anterior que habíamos escuchado la canción de La Descamisada, y esta mujer decía que 17 años le costó de silencio por haber cantado esa canción, y o sea, la gente que estuvo con Perón la pasó muy mal durante estos años venideros, explícitamente durante la primera parte de esa dictadura y luego digamos de una manera soterrada, pero también un poco revanchista durante los años que siguieron después, en los que les están tratando de estabilizar en un momento dado la política argentina. Antes, la idea que se tenía de lo que podría ser un estallido social era la Guerra Civil Española, que no dejaba de ser aterradora, pero era una referencia distinta. Ahora vamos hacia la Guerra Fría, y en la Guerra Fría las cosas se van a poner color de hormiga. Mientras tanto, en la escena artística está surgiendo uno de los grandes genios de la música argentina, Astor Pantaleón Piazzolla. Él era arreglista de Troilo y de los grandes, y poco a poco va desarrollando su propio estilo, y como él va a modificar el tango, bueno, esto lo van a perseguir por todas partes, lo van a acusar de todo, le va a tocar irse, la radio no ponía sus canciones, pero es uno de los artistas más prolíficos, tanto que él decía que él no hacía tango sino música contemporánea argentina, pero él abre la posibilidad de que el tango entre en una escena totalmente nueva. Es en París donde se va a conocer su música, es en los años 60 que van a venir en nuestro relato donde viene su etapa de mayor esplendor. En los años 80 lo van a terminar reconociendo con todo el amor los rockeros, y este hombre es fundamental en la escena musical de la Argentina, a pesar de todos los problemas que tuvo por meterse a cambiar las armonías del tango y a modernizarlo. Él decía que en Argentina se podía tocar cualquier cosa menos el tango. Así que a lo largo del programa y en medio de las historias tan bravas que les voy a contar hoy, vamos a estar de la mano de Astor Piazzolla, porque Piazzolla es el que va musicalizando estos momentos también en la historia de la Argentina, dentro y fuera de la Argentina, porque su genialidad artística y su talento también chocan con una tradición que los argentinos consideraban intocable, pero otros adorarán a Piazzolla. Es un personaje que va a crear una gran polémica, pero es un genio de unas proporciones impresionantes, y la música contemporánea argentina realmente en los años venideros tendrá en Piazzolla su matriz y su raíz. Entonces, estamos con Piazzolla y en una inestabilidad, la cosa más brava. Entonces, sin resolver el problema político con Perón, con 25,000 votos en blanco que hacen que haya que crear algún tipo de pacto, pero que el pacto no vaya a ser que él regrese, y bueno, después se van a inventar un decreto que dicen que no puede ser presidente de la República quien haya pasado mucho tiempo fuera del país, lo cual es muy chistoso porque el tipo no puede volver porque está proscrito, y luego dicen que no puede ser presidente quien haya estado mucho tiempo por fuera. Entonces, pues eso cómo hacemos, ¿ve? Pero en estos, digamos, en estos procesos, en estos vaivenes, en estos bandazos que va dando la política argentina, en su inestabilidad va a ocurrir una variante gravísima que va a hacer que la Argentina entre en una dinámica infernal. Esa variable se llama la Guerra Fría, porque mientras tanto empiezan a sentirse los ecos de la Guerra Fría y va a estallar la Revolución Cubana. Y cuando estalle la Revolución Cubana, la Guerra Fría nos pondrá en su mira, y estar en la mira de la Guerra Fría es una mala idea.
Entonces recordemos que la Guerra Fría fue la modalidad de confrontación que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó establecida en la conferencia de Potsdam, que hacía que los Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieran confrontaciones directas, sino que se enfrentaran por entre las tiendas, por entre los demás pueblos, poniendo ambos la ideología, el capitalismo en nombre de la libertad y la democracia, y en nombre de la justicia social y la patria de los trabajadores, erigiéndose la Unión Soviética como el adalid de la justicia de los trabajadores y los Estados Unidos como el adalid de la democracia, Estados Unidos con la idea de democratizar el planeta en sus propios términos y la Unión Soviética con la idea de crear la patria internacionalista de los trabajadores, que tiene en la Unión Soviética su verdadera y única inspiración. Entonces, esto hacía que ellos interfirieran cada uno de los conflictos que se produjeran en el planeta, cualquiera que fuera su fuente, y los volvieran parte de la dinámica de la Guerra Fría. La Guerra Fría se nutre de los conflictos. Es lo que lo dinamiza y le permite expandirse. Entonces, en un momento dado no habrá conflicto en el planeta que no esté intervenido por la Guerra Fría. Esto va a llegar hasta los últimos rincones. Entonces, la Guerra Fría empieza en Europa con la división de las dos Europas, de la Europa del Este y de la Europa del Oeste, que es lo que se va a terminar de cuadrar en Potsdam, y obviamente se va a agravar muchísimo con la construcción del muro de Berlín. La Guerra Fría se desplaza al Asia con la Revolución China, con el triunfo de la Revolución China en 1949, y va a crear lo que en el futuro va a ser la política de contención y las guerras de Corea y de Vietnam. Sí, donde de paso se llevan a Camboya y a Laos. Y la Guerra Fría va a llegar a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana, porque en el momento en que la Revolución Cubana triunfa y que se le hace el bloqueo internacional continental, la Unión Soviética aprovecha en los acuerdos de Yalta. Ninguno se podía meter en el área de influencia, léase patrio trasero del otro. Entonces nadie se podía meter con la zona de influencia soviética, y los soviéticos no se podían meter con la zona de influencia de los Estados Unidos, que era América Latina. Pero la Revolución Cubana le da a los soviéticos la oportunidad de tener un enclave a 90 millas de Miami, porque en el momento en que Cuba queda aislada, se va en dirección a la Unión Soviética y se declara comunista. Entonces, eso hace que la Revolución Cubana influencie toda la América Latina y que se echen a los otros socios de la Guerra Fría. Y en la mitad de esta dinámica, ¿les parece a ustedes que no va a quedar la Argentina? Pues claro que va a quedar la Argentina, y ya vamos a ver de qué manera después de la pausa. Estas dictaduras duran 1 año, duran 2 años, digamos, no tenían en ese momento mayor funcionalidad distinta de resetear una democracia que consideraban que tocaba como alinearla a lo peruano. Sí, entonces, como decíamos que en Perú cada ratico había una dictadura, llamaban a elecciones, y una dictadura, llamaban a elecciones. En Argentina se presentará ese fenómeno hasta la Guerra Fría. Cuando llega la Guerra Fría, cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando la Revolución Cubana se declara comunista, recibe el apoyo de la Unión Soviética, y además tiene la teoría del foco, que no se necesita una gran insurgencia para cambiar un régimen de cosas, sino simplemente un grupo de revolucionarios, la teoría del foco, que un foco sea capaz de prender toda una nación. Cuando eso pasa, y si además tenemos en cuenta que el héroe y el artífice de la Revolución Cubana, aparte de Fidel Castro, es Ernesto Che Guevara, que es argentino, entonces la influencia es absolutamente directa. Entonces aquí pasa un quiebre, y es que las dictaduras que antes duraban 1 o 2 años y que reseteaban un sistema político, no era que eso fuera chévere tampoco, pero no eran una cosa que tuviera términos indefinidos. No era algo que fuera una cosa inamovible e irreversible de las gravísimas consecuencias que esto será de aquí en adelante. Pues vamos a estrenarnos en esa nueva modalidad. Esta se llama la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y Onganía
ya asume, digamos, el poder dentro de estos periodos de inestabilidad y tiene el siguiente programita para que ustedes vean la diferencia entre las dictaduras reseteadoras, por decirlo así, las que se metían en la mitad de la democracia y llamaban elecciones, y otra vez dictadura, y otra vez elecciones, un año de la una, un año de la otra. Luego de asumir el Onganía, anunció que la revolución argentina no tenía plazos y el reordenamiento se realizaría gradualmente. Onganía sostenía que su teoría de los 3 tiempos, que contaba con un tiempo económico que duraría todo lo que fuera necesario para lograr el orden social y la estabilidad económica para realizar obras de infraestructura para modernizar el país, racionalizar la administración pública, mejorar la situación de las provincias y sentar bases para el respeto a la autoridad. Luego llegaría el tiempo social en el que se distribuirían los beneficios del desarrollo logrado en el tiempo económico. Y finalmente vendría el tiempo político, vete tú a saber cuándo. Allí terminaría la revolución argentina, transfiriéndose el poder político a las instituciones del Estado. Onganía pensaba que el tiempo político debería lograrse una unión entre el Estado y la comunidad organizada sobre bases que no eran los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un tiempo definido para la permanencia de la dictadura, que están proscritos todos los partidos políticos, instituciones, que de eso no se va a hablar en el momento en que se están haciendo la etapa de las infraestructuras, y que va a durar ahí el tiempo que él quiera. Entonces, digamos, con un plan de totalitarismo, digamos, explícito, porque aquí ahorita vamos a hablar de los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles en los Estados Unidos y en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, trataban de desentrañar el carácter disfrazado, pero totalitario o de todas maneras autoritario de las sociedades en las cuales vivían, diciendo que eran democracias disfrazadas, pero que en realidad escondían sistemas supremamente represivos. Y trataban de poner de manifiesto el carácter represivo en una interpretación. Este tipo dice que se va a poner a reprimir a todo el mundo, o sea, no hay que pasar por la sutileza de tratar de entender para dónde va Onganía, si la cosa es de frente, carrera mar con todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues aquí ya estamos en otros términos, están suspendidas todas las garantías individuales. Las dictaduras, nosotros afortunadamente no tenemos dictaduras, no hemos vivido en dictaduras, y esto les explico. Una dictadura es la suspensión del orden constitucional, de los partidos políticos, de las reuniones, de las agrupaciones, de los sindicatos, de los movimientos sociales, por parte de un ejército que por la vía de las armas controla que nadie puede hacer absolutamente nada distinto a lo que ellos dicen. Y hay total represión y total censura de prensa, censura de cine, censura de todo. Eso es lo que llaman una dictadura, y eso no es chévere. Entonces, las dictaduras de esta época en adelante corresponden a una nueva etapa del orden mundial. Cambia el signo del paréntesis, como en el álgebra, que cuando cambia el signo de afuera del paréntesis cambia toda la ecuación. Y aquí lo que va a pasar es que se va a montar la doctrina de la seguridad nacional, que la hemos visto en la historia del Brasil y la hemos visto en la historia de Chile y en el especial de Eduardo Galeano y en los 2 especiales que hemos hecho sobre el Paraguay, porque cubrió todo el cono sur hasta que todos se van a volver dictaduras. Ya lo era el Paraguay con Stroessner, eso se habían estrenado antes, y la doctrina de la seguridad nacional simplemente se montan en ella, pero ellos ya estaban. Entonces, cada uno de estos tiene su propia variante y su propia versión. Y la doctrina de la seguridad nacional ya dice que los ejércitos no están hechos para enfrentar la seguridad con respecto a las fronteras de los ejércitos vecinos, sino que hay una infiltración urdida, de verdad una conspiración urdida desde Moscú y desde La Habana, en la cual infiltrarán las protestas sociales, lo que quiere decir que el enemigo en términos claros es el pueblo, y que lo que quieren es que reorganicen el ejército para perseguir un enemigo interno. Más adelante dirán que no consideran ni siquiera argentinos. Entonces, este es un primer ensayo.
la de Onganía, pero es un ensayo bravo. Y después viene la otra, la más brava, la demoledora, la terrible, el periodo más espantoso en toda la historia de la Argentina, que va a ser la dictadura de la Junta de Videla. Esta es la que viene ahorita. Pero a esta le va a tocar un movimiento estudiantil de proporciones impresionantes que será el Cordobazo. En esta época, digamos, a lo largo de esto, vamos a hacer un especial de Lelutier en nuestra serie de la Argentina. Faltaba más. Pero a propósito de estas y otras dictaduras, vamos a escuchar un pequeño fragmento de cómo Lelutier entiende este tipo de fenómenos en la política argentina, con su punzante y erudito humor que nos acompaña, porque mientras pasan todas estas barbaridades, Piazzolla está reformando la música contemporánea, Lelutier está dándonos una forma de humor que es absolutamente increíble y que será cada vez mejor y más impresionante a lo largo de todo esto. Entonces vamos a escuchar al grupo argentino Lelutier, que en su momento les voy a dar un especial de cómo es, refiriéndose en particular a qué significan las dictaduras. Así Lelutier nos cuenta de qué se trata esta nueva modalidad que se está estrenando en América Latina. La hemos visto en Brasil en el 64, que fue, digamos, son los primeros, aquí estamos en el 66. Y aquí se viene. Entonces, esto es un ensayo general, no es poco, porque se viene con todo. Lo que pasa es que no va a durar el tiempo que Onganía hubiera querido y planeaba, porque su plan era de por lo menos 20 años o 39, digamos, era un plan sin plazo fijo, mientras a él se le ocurría que terminaba de hacer una cosa y luego iba a hacer la otra y luego iba a hacer la otra, y el pueblo argentino se iba a quedar tan tranquilo mirándolo cómo hacía la una, la otra y la demás allá, y los partidos políticos y el Congreso y todo el mundo se iba a quedar ahí como esperando a ver cómo se le ocurría el organizar las cosas. Pues tampoco. Esto quiere decir que estos tienen el apoyo de los Estados Unidos, tanto esta y sobre todo la siguiente. ¿Por qué la doctrina de la seguridad nacional ha apoyado las dictaduras por considerarlas un instrumento en su lucha contra el comunismo y reorientarlas en su orientación hacia la población, lo que va a llevar a las torturas, lo que va a llevar a las desapariciones en la siguiente dictadura? Pero aquí ya hay una represión muy fuerte. Entonces, o sea, todo esto es un orden mundial, es nuestra parte de la Guerra Fría, y nuestra parte de la Guerra Fría fue terrible porque nadie vivió una parte chévere de la Guerra Fría. O sea, no fue chévere la guerra de Vietnam, ni la crisis de los misiles en Cuba, ni la paranoia de la bomba atómica en Europa del Este y en la otra Europa, ni fue chévere la dictadura acá. O sea, la Guerra Fría era un periodo muy sombrío de la historia mundial y de una bipolaridad y de una radicalización bastante dañina, porque se alimentaba de los conflictos. Así es como se instala en América Latina. Entonces, Onganía estaba montando su dictadura escalonada a largo plazo, cuando de pronto en la ciudad de Córdoba, en 1969, en mayo de 1969, va a ocurrir una protesta estudiantil por el alza en los precios de la comida de la cafetería. Y la protesta estudiantil va a ser reprimida con tantísima furia, es tan desproporcionada la represión del régimen que se está estrenando con los estudiantes de Córdoba. Recordemos que en 1918 hubo un Cordobazo, y que esa protesta de 1918 sentó las bases de la modernización de la universidad en América Latina, y que las cosas que existen por los estudiantes de Córdoba. Varias generaciones después, en 1969, va a haber otro Cordobazo. Y este Cordobazo va a ser tan importante como el primero, porque finalmente este Cordobazo va a ser el que le va a dar la inviabilidad a la dictadura de Onganía. Entonces, los reprime con alma, vida y sombrero. Y resulta que la represión contra los estudiantes hace que los estudiantes se tomen el centro universitario, que todos los estudiantes salgan a apoyarlos, que las centrales obreras se unan con los estudiantes y que se enfrenten contra el ejército, y que durante 3 días toda la ciudad de Córdoba esté tomada. Lo llaman el Mayo Argentino,
porque se presentó el fenómeno de la unión entre los sindicatos, las centrales obreras y los estudiantes, como sucedió durante el Mayo francés del 68, y porque esto fue una toma general de la ciudad contra el ejército contra la población, centrales obreras, estudiantes, la universidad tomada por los estudiantes. O sea, esto se salió y se volvió una cosa increíble en plena época del movimiento estudiantil, cuando en Estados Unidos se estaban movilizando contra la guerra del Vietnam y los estudiantes estaban organizando el movimiento antiguerra, cuando un año antes los estudiantes en el 68 se han tomado las calles de París, cuando 7 meses antes había ocurrido en Tlatelolco, en México, donde los estudiantes de la UNAM vivieron la más atroz de las matanzas de la historia de nuestro continente. Más de 3.000 personas, se calcula, fueron asesinadas en Tlatelolco. 8 meses después, porque es que Tlatelolco fue en octubre 2 del 68, y esto es en mayo del 69, y es la época en que está pasando todo, es la época en que el mundo entero tiene los movimientos estudiantiles a la vanguardia de las transformaciones históricas, porque los estudiantes se considera que son los llamados a transformar la sociedad. Es el poder de los estudiantes en el mundo entero el que está transformando el mundo, y es ahí y en ese momento que se da el Cordobazo. Y el Cordobazo de Argentina es parte de todo el movimiento global de los estudiantes, y por el otro lado pues obedece a las particularidades de la historia argentina. Entonces el Cordobazo deja 30 muertos en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad pequeña. O sea, eso porque en el Mayo francés no murió nadie, y en el movimiento antiguerra, de todas maneras, en toda la época de las movilizaciones fueron asesinados 4 estudiantes en la Universidad de Kent State, y eso fue un momento álgido. Aquí murieron 30 personas en la ciudad de Córdoba, pero el Cordobazo mostró que el régimen no las tenía todas consigo, que no podía andar imponiendo lo que se le diera la gana, y que no le iban a seguir una represión del tamaño, mejor dicho, que esa represión que les iba a poner ellos no se la iban a aguantar. Eso es lo que va a significar el Cordobazo. Entonces ya se ve que por ahí no es la cosa, que una dictadura de este tamaño no se va a poder. Por eso cuando hicimos el tiempo del Cordobazo del 18, estábamos todo el tiempo escuchando la versión de Mercedes Sosa de la canción Que vivan los estudiantes, porque es aquí, en el movimiento estudiantil, cuando ellos hacen que sea inviable una dictadura que hubiera durado muchísimo tiempo, con todo lo que fueron las movilizaciones de los estudiantes de Córdoba. La fuerza de los estudiantes es una fuerza que mueve el mundo, y movió la Argentina y prácticamente paró una dictadura, porque ahí se dieron cuenta que la cosa no era tan fácil como lo habían pensado y que no tenían nada ganado. Y Astor Piazzolla estremecía la historia de la música con Addio Nonino. Y después, en 1970, va a pasar una cosa muy grave, que va a hacer que la dictadura definitivamente no se pueda sostener también, y es que de los peronismos de izquierda va a salir un grupo armado que se van a llamar los montoneros. Estos montoneros, que después vamos a explicar qué significan estas filiaciones y con todos los problemas en el momento en que regrese Perón, pero bueno, hay un grupo armado de izquierda que se llama los montoneros. Los montoneros van a secuestrar a Urumburu, el de la dictadura pasada que les conté. Le van a exigir que devuelva el cadáver de Eva Perón, van a repatriar el cadáver de Eva Perón, lo van a enterrar en la Recoleta, donde les digo que está con todas las guirnaldas y las flores de la CGT, de las centrales de trabajadores, siempre lleno de una gran cantidad de culto. Es una tumba que siempre está llena de flores frescas y todo eso. Y resulta que los montoneros van a matar a Urumburu. Lo secuestraron, hicieron repatriar el cadáver y lo mataron. O sea que ni siquiera el orden, que era la primera etapa del gobierno de Onganía, lo pudo garantizar, porque le toca, por un lado, el Cordobazo, y por el otro lado, el secuestro y asesinato de Urumburu y los movimientos armados de los montoneros. Entonces, aquí nos vamos hacia unos espirales de violencia que van a ir creciendo, y hacia una política de agudización de las contradicciones que va a llevar a una tragedia muy grande en Argentina. Entonces, después hay elecciones, y después
de las elecciones. Imagínense que las elecciones van a tener la siguiente, se están preparando para el retorno de Perón. Y las elecciones van a tener una consigna muy particular. Como no puede volver al poder alguien que ha estado mucho tiempo por fuera por uno de esos decretos locos, entonces la fórmula va a ser la siguiente: Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Estamos esperando el retorno de Perón. Y el retorno de Perón va a ser una mezcla de expectativas e infortunios históricos inesperados en la historia del pueblo argentino, que tanto estuvo anhelando el retorno de su líder. La historia del regreso de Perón, Isabelita, el brujo de López Rega, la AAA y lo que nos lleva a la dictadura de la Junta de Videla y cómo desemboca la historia de la Argentina en uno de los periodos más duros de los que tengamos noticia en el continente, porque esto se sale de toda proporción, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de el Perón deseado, anhelado, esa especie de Mesías en el olvido, en el olvido forzoso que su pueblo siempre recuerda, desde la música impresionante de Astor Piazzolla, que terminaremos con Amolita Baltare y la balada Para mi muerte, desde la entrada de la Guerra Fría en el continente con sus dramáticas consecuencias y este tipo de dictaduras que van llevando a la Argentina hacia periodos cada vez más críticos y graves de su historia. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.